Sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender el camino por el que debes andar. Esta premisa cambió mi forma de entender la dirección de Dios a mi vida y me ayudó a silenciar las opiniones de otros que me desviaban a mí de ese camino que Dios tenía trazado para mí. Hoy te vengo a hablar de romper las apariencias. Ojalá tuviera una metodología, pero la verdad es que en los asuntos con Dios son paso a paso. Eso sí, hay una garantía de que Él te enseña el camino por el que debes andar y no por el que otros esperan que tú andes. Yo no me voy a enfocar en lo que hay que dejar de hacer, para eso ya hay mucho, sino en lo que hay que empezar a hacer, porque estoy segura de que en la medida en que tú empiezas a incluir acciones que te hacen crecer, que te edifican, dejas de amar o anhelar aquellas que te destruyen. Y créeme que eso aplica para personas, para cosas, para pensamientos, para alimentos e inclusive para hábitos. Primero que todo, hay que intentarlo. Muchas veces yo le hablé a mi esposo de la pena que sentía al salir a correr y ser una carnada para un comentario como tan gorda y corriendo. Y tal vez porque alguna vez escuché a alguien decirlo sobre otra persona y se quedó grabado en mi mente. Eso solo habla de la escasez de mis pensamientos en aquel momento al considerarme poco o menos por la apariencia que tenía. Ni siquiera por mi capacidad, porque tengo buenas piernas y buen pulmón, sino por la falta de identidad al necesitar esa aprobación de otros para yo estar cómoda, para sentirme libre o para ser yo, simplemente, genuinamente para ser yo. Hoy no me da pena contarlo porque no es mi realidad. Pero sí sé que es la de muchos alrededor. De hecho, escucho hombres y mujeres que me dicen, a mí también me ha pasado, o de hecho no he retomado porque me siento así, o peor aún, porque no tienen el último reloj, el outfit perfecto, o cuantas cosas más que al final son un tema de apariencias. La verdad es que yo me arriesgué a hacerlo. Y a veces pienso que si hubiese iniciado en el 2021, cuando por primera vez surgió ese anhelo a mi mente, seguro hoy tendría un mejor nivel. Pero bueno, tenía que ser libre en mi mente para poder disfrutar cada proceso y no depender de la opinión de otros. Lo importante para mí es que me determiné a hacerlo, a disfrutarlo y a lograrlo. Y espero que después de este episodio tú te asegures de tomar los riesgos en eso que sabes que vienes postergando, aplazando o haciéndote loco, sea por factores externos o por pensamientos u opiniones internas que te frenan. Pero repito, el paso número 1 es intentarlo. Tienes que romper con esas apariencias, tienes que arriesgarte y la mejor forma de romper con cada una de esas falsas expectativas es haciendo lo que soñamos hacer. Yo no conozco la primera persona exitosa que yo considere exitosa o que esa persona se considere exitosa que no se haya arriesgado y que no tenga historias de cómo falló en el intento. Porque si aún no te has dado cuenta, claro que fallan en el intento. Pero en la medida en que fueron practicando, fueron mejorando, no se necesita mucha ciencia para saber que en la medida en que vamos practicando, nosotros vamos mejorando. Sin embargo, hay algo que sí tiene su ciencia, y es trabajar conscientemente en priorizar aquello que nos hace bien. Aunque no les guste a otros, aunque no sepamos cómo hacerlo, aunque seamos nuevos en ello. Y eso requiere de algo más que un impulso o un deseo. Eso requiere de entendimiento, de visión y de convicción. De esas 3 palabras, la que más retumba mi mente es la visión, tal vez porque es la que más me faltaba en mi vida. Y por eso el paso número 2 es intentarlo, esta vez con visión. Literalmente se llama visión a la capacidad de interpretar el entorno gracias a unos rayos de luz que alcanzan el ojo. Y la visión o sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales de los humanos y de muchos otros animales. Pero bíblicamente, visión es ver con ojos de imaginación los resultados futuros que se pretenden alcanzar. Es poder ver ese destino al que tú quieres llegar, al que Dios te ha dicho que vas a llegar, y es ver por encima y más allá de cómo lo hace la mayoría de la gente. Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley
Y en otra versión dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz es el pueblo que cumple la ley de Dios. Prácticamente hay una relación entre la visión y la garantía de que llegues al cumplimiento del sueño o el anhelo que tienes en ti. De hecho, hay una relación causal en donde si no hay visión entendida como una dirección de Dios, no habrá orden en nuestras vidas y sin orden se pierde el enfoque. Vamos a desviarnos del camino que está trazado para nosotros, esa vida de plenitud, de felicidad, de abundancia, de prosperidad, de avance y de propósito. Lo que Dios nos está diciendo es que cuando tenemos visión, cuando tenemos su dirección, podemos encontrar dicha en cada cosa que hacemos, en sus planes, siguiendo su ruta. Allí es donde vamos a encontrar la felicidad. Da igual si le parece normal o no, da igual si piensas si lo haces bien o no. Cuando Dios te dice que sí, que siga su ruta, Él lo va a respaldar. Ya se los he mencionado, pero es que las instrucciones con Dios, esas que seguimos de parte de Dios, tienen garantía y estoy 100% convencida de que Él sí conoce la meta. Es más, Él trazó esa meta para nosotros. Es cuestión de mantenernos obedientes a sus instrucciones, a sus consejos, pues muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, aún los planes del corazón de cada uno de nosotros, mas el consejo sabio de Dios es el que permanece, es decir, sus planes, sus recomendaciones y su propósito. Es más, Él afirma que si permanecemos en sus instrucciones, habrá dicha para nosotros. Y sabes, creo que aquí no solamente se habla de mandamientos ni de leyes religiosas, aquí se habla de seguir la voz de Dios. Se trata de empezar a identificar cuándo es el momento de arriesgarnos, pero también cuándo es el momento de frenarnos, cuándo hay que lanzarnos o cuándo hay que ser un poco más prudentes y no actuar. No actuar bajo emociones o simplemente mantenernos quietos y solo esperar. Qué difícil es esperar. Pero cuando esperamos y logramos seguir la voz de Dios, que tal vez no es tan sencillo como parece, pero cuando hay una visión, una proyección o simplemente nos detenemos a escuchar la voz de Dios, podemos reconocer su voz. Y tú no reconoces la voz de alguien que no conoces. Es así de simple. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando Mario recién se vinculó a nuestra familia, él llegaba a la casa de mis papás y mis papás muchas veces estaban en el trabajo. Y todos en la casa reconocíamos cuando mi papá estaba cerca porque hacía un sonido muy particular, algo como, era algo súper raro, yo ni siquiera lo puedo hacer, pero ya identificábamos cuando mi papá estaba cerca. Y le decíamos a Mario, ahí viene Pérez. Y él decía, ¿cómo saben? ¿Cómo pueden estar tan seguras? O sea, hay miles de personas en el rodadero, en una cuadra, ¿cómo saben que está cerca? Y mi mamá, mis hermanas y yo solo podíamos decir, ¿cuánto apostamos? Y nos reíamos. Efectivamente, era mi papá. Y muchas veces lo hicimos a manera de juego. Mario esperando que falláramos porque le parecía absurdo que nosotros pudiéramos saber y reconocer la voz de mi papá. Y casi que realmente era una cuadra o en el mejor de los escenarios subiendo las escaleras. Pero así funciona cuando tú conoces la voz o conoces a la persona a la cual le vas a escuchar la instrucción. Cuando tú realmente conoces a Dios, sabes que viene de parte de Él. Tú puedes identificar cuando algo está siendo orquestado por Él y tienes la certeza de que eso que Él te está enviando a hacer va a tener una garantía o eso que te está frenando a hacer es porque te quiere proteger. Y así como Mario, que tal vez en broma esperaba que falláramos, por eso lo hacíamos varias veces, tal vez en la vida sí nos vamos a encontrar con personas que esperan que estemos fallando o que fallemos. Y lo más triste es para ellos ganar. Y así como nunca nosotros nos equivocamos acerca de mi papá Alfonso, asimismo cuando realmente conocemos a Dios, no quedamos en vergüenza. Nunca nos equivocamos cuando seguimos una instrucción de Dios. A mí me encanta la palabra vergüenza, porque la vergüenza es una turbación del ánimo causada por timidez, en algunas ocasiones por inseguridad, encogimiento y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. Y básicamente la vergüenza es una de las barreras que nos impiden actuar.
Por eso el paso número 3 es fe. La vergüenza es lo opuesto a la fe. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es necesario tener fe para poder creer en el espíritu que Dios nos ha dado, que no nos hace cobardes, que nos da una fuente, o que es más bien una fuente de poder para nosotros, de amor y de buen juicio. Y tenemos un buen juicio para saber cuándo dejar de actuar por presión social o por obediencia a Dios. Y es un buen juicio que Dios nos da para saber cuándo hay que actuar en representación de Dios, o para separar pensamientos y saber cuándo es una mentira en nuestra mente y cuándo es una verdad de Dios, o simplemente para entender cuáles son esos planes de Dios. Hay un buen juicio cuando recibimos un espíritu de poder de Dios para separar qué pensamientos son de vergüenza, de timidez y de cobardía. Y también para entender cuando Él nos está haciendo una invitación a amarnos entre nosotros, a ayudar a otro a crecer o incluso a hacernos crecer a nosotros mismos. Tú no sabes cuántas veces yo tuve que aplicar ese versículo en mi vida. Fueron infinitas y hoy lo sigo haciendo. De hecho, es mi versículo favorito porque día a día me enfrento con situaciones aparentemente tontas, y lo digo entre comillas, como esa que tuve algún día de correr o no por pena, pero también otras un poco más relevantes socialmente, y vuelvo y los digo en comillas, como emprender un negocio, lanzar un podcast, cambiar de trabajo, decir abiertamente que quiero ser mamá o que creo en Jesús y 1000 premisas más. En cualquiera de los dos escenarios, cuando estamos bajo la vergüenza, bajo la timidez, bajo el temor, nos sentimos cohibidos y nos sentimos presos. Y tal vez, y solo tal vez, tú quieres salir de una relación en la que no te sientes cómodo, pero por miedo, por inseguridades o por vergüenza no le has puesto fin. O tal vez, y solo tal vez, tú quieres conocer personas nuevas, más afines a tu estilo de vida, pero por pena no te arriesgas a tocar la puerta porque te sientes ridículo tocar primero tú la puerta. Tal vez te has equivocado tantas veces en el amor o has hecho malos negocios, has intentado nuevos proyectos y los has dejado a medias que de hecho te habrás podido meter en una vaca loca de la cual no sabes cómo salir. O tal vez te da pena hacerte vulnerable con tu pareja, tu familia, tus amigos y decirles tus miedos y tus sueños, lo que te duele o tu forma de ver la vida por miedo a sentirte juzgado. Son simplemente escenarios y tal vez tú te identifiques con alguno de ellos, pero si has sido una persona que se ha frenado a compartir un mensaje por miedo, o si tal vez eres una persona que tiene ganas de compartir al mundo algo y no sabes cómo, o nunca lo has intentado y no sabes por dónde empezar, créeme que esa bendición no se va a perder. Dios tiene una salida y Dios nos enseña cuál es ese camino que debemos andar para poder tener éxito en cada cosa que emprendamos. Para cada uno de los casos, insisto, hay una salida, pero es cuestión de buscar la dirección de Dios e intentarlo. Y si ya lo has hecho pocas o muchas veces, de volver a intentarlo. Sabes, 7 veces cae el justo o podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Y no se trata del orden en el que lo hagas, se trata de que crees una relación con tu Padre para que aprendas a escuchar su voz. Acuérdate que no recordamos ni reconocemos una voz que nunca hemos escuchado. Y en el tiempo indicado, con las relaciones adecuadas, se trata de tener fe en cada promesa que Dios nos brinda para recibirlas y verlos como una salida o como una vía de acceso en ese camino. Se trata de reemplazar los pensamientos de vergüenza, de timidez o de miedo por pensamientos de amor, de poder y de dominio propio. Se trata de arriesgarse, dando el salto hacia la bendición que Dios prometió. Y muchas veces me pasa que me preguntan cosas como, Paula, pero ¿cómo sé cuáles son las promesas de Dios? ¿Cuáles son esas bendiciones de las que hablas? Y Dios tiene como promesas y como bendiciones a nuestras vidas planes de bien y no de mal, paz,
sanidad, libertad, felicidad, salud, salvación, vida eterna. También puede tener algo como familias restauradas, unidas y restituidas, o lo que creemos que es del día a día, pero es más espiritual de lo que parece, y son matrimonios sanos y en pasión, sueños cumplidos, vidas con propósito y garantías de que vamos a ir viviendo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y cuando digo viviendo, te quiero hablar de una vida en abundancia, no de escasez ni de pensamientos ni económicas, pero sí con milagros sorprendentes y revelaciones de lo que ha de venir. Una vida en bendición y llena de sabiduría, de gracia, de perdón y de misericordia. Y tal vez eso no estaba en el guión, pero para aquellas personas que han sufrido la muerte de un familiar, Jesús también tiene planes de paz a su alma. Y hay un versículo que amo mucho y es que Él pondrá de nuevo sonrisas y risas en tu boca y gritos de alegría en tus labios. Y para aquellos que han perdido algo de gran valor, Dios les devolverá, Él restituirá lo que perdieron y nunca más serán avergonzados. Tú solo tienes que hacer tu parte y no te alegres cuando tus enemigos caigan, ni te pongas contento cuando ellos tropiecen. Más bien extiende la misericordia de Dios, esa que Él te ha regalado a ti, y dala por gracia, porque por gracia la estás recibiendo. Vive sus principios, escucha y obedece su voz. No hagas lo que no te han mandado a hacer. Y vas a ver cómo ese camino que estaba borroso, que estaba turbio, que ni siquiera sabías por dónde era, empieza a tomar claridad, empieza a ser soleado y empieza a tener dirección. Yo podría mencionarles citas bíblicas literalmente hablando, y llenarlos de palabra, pero mi mejor consejo siempre será ir a Google y escribir una palabra clave que represente nuestra situación y tomar un versículo que conecte con esa realidad. Un día yo estaba paralizada de temor y Dios me regaló 2 de Timoteo 1:17 y desde entonces se convirtió en una palabra rema en mi vida, es decir, una declaración de Dios. Por eso tenía esa garantía de que así iba a pasar en mi vida. Y es que Él no me había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese día entendí que Dios estaba a mi cuidado y que solo debía conocerlo para aprender a reconocerlo en cada paso de mi vida, para disfrutar de su amor, de su paz, de su amistad y sobre todo de su paternidad. Si tú llegaste hasta este punto del episodio, tal vez estás pensando algo como: tiene más sentido que el orden sea recibir paternidad, luego tener fe, luego adquirir visión y emprender una acción, arriesgarse a intentarlo. Y metodológicamente sí lo tiene. Pero si eres tan psicorrígido como yo, lamento decirte que la vida no siempre es como lo dice la teoría. Y si esperabas un paso 1, 2, 3 para romper las apariencias y emprender tus sueños, o al menos esa actividad que tienes escondida, ahí como en un nidito oculta, y que Dios ya te mandó a hacer y que es un proyecto que Él te está respaldando, debo decirte que no siempre funciona de esa manera. Estoy segura que hay personas que puede que hayan intentado hacerlo, pero no tener la visión o la fe, y por eso dejaron sus proyectos a un lado. O tal vez seas una persona que tiene visión, pero no la fe suficiente para arriesgarse creyendo que Dios lo va a respaldar. Y por eso ni siquiera lo intenta. O de pronto la persona que lo intentó, que inició con fe, con su plan de acción claro y consistente, pero que factores externos e internos generó tropiezos en el camino y se sintió en vergüenza y ahora no puede avanzar igual. Y déjame decirte que sin importar en qué lugar te encuentres ni cuál sea el orden, Dios sí quiere decirte: sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender el camino por el que debes andar. Tus fuerzas no se hallan en el campo de la batalla, sino en el ámbito de la mente. Es ahí en la mente en donde debes quebrar las apariencias. Y como dice una amiga, dale una patada y te dirán, porque ya Dios fijó sus ojos sobre ti y Él te va a enseñar cómo avanzar. Tú solo graba en tu mente esas enseñanzas de Dios, tú solo llénate de palabra. En el libro de Proverbios, que es un libro escrito
por una de las personas más sabias del mundo, el rey Salomón, tú vas a encontrar muchísimas pautas sobre qué decisiones tomar o cómo tomar las decisiones de una manera más acertada, pero siempre buscando la aprobación de Dios y no la de los demás. Yo creo que si dedicáramos más tiempo en escuchar o buscar la aprobación de Dios y no la de los otros, viviríamos una vida en libertad, una vida genuina, una vida transparente, una vida sin miedos. Y creo que cuando dedicamos más tiempo en oración o conversando simplemente con Dios, encontramos mayor regocijo que escuchando incluso las declaraciones que otros hacen sobre nosotros. Benditas las declaraciones, de verdad benditas. Me gozo en esas declaraciones que algunos hacen para edificar, para hacer crecer, para ayudar, pero existen algunas que simplemente buscan derribarnos y no hay una palabra en la Biblia que busque derribarnos. La palabra de Dios siempre viene buscando bendición, viene buscando proyección, viene buscando más fe, más visión, más gracia. Y yo quiero que tú hoy te quedes con ese mensaje que vale más el tiempo, vale oro cuando buscamos la aprobación de Dios y no de los demás. Como dice la canción de mi semana, ya te tengo, no me hace falta nada más. Y solo hay un camino que lleva al destino y solo hay una verdad que me da libertad. Solo hay una vida que vale la pena vivir y de aquí no me muevo, no vuelvo atrás. Y si tú llegaste hasta acá es porque realmente tienes ganas de ser libre y espero que Dios se glorifique en tu vida, que hayas aprendido algo nuevo, que estés dispuesta o dispuesto a quebrar las apariencias para avanzar y para nunca volver atrás. Sabes, hoy yo troto y tal vez no sea la mejor corredora o tal vez no tenga el mejor tiempo o todas esas cosas que dicen allá afuera o de lo que hablan los runners, pero tengo la plena satisfacción de que puedo salir a trotar con mi esposo, que puedo disfrutar de un nuevo amanecer, que puedo disfrutar de retarme a mí misma, de tener un cuerpo sano, de buscar mejores cosas para mí, sin importar si me veo o no bien trotando, sin importar si tengo todos los juguetes o no trotando. Y esto es algo literal, pero quiero que a partir de hoy tú lo lleves a un plano más profundo en tu vida y que emprendas esas acciones que nacen de un anhelo de tu corazón alineado al de Dios y que Dios va a respaldar. Cuando yo hablo de respaldar, no solamente hablo de que no te dejará en vergüenza y que tendrás éxito, sino que el éxito lo entenderás como ese deleite y el poder disfrutar eso que estás haciendo, sin importar lo que el otro diga. No te desconectes, te espero la próxima semana y seguiremos tratando temas para encontrar libertad. Algunas veces serán con más versículos, con un consejo, con una anécdota, pero lo importante es que conozcas lo que Dios tiene para ti.